a después ver las placas ¿vimos las placas de la luego un número aquí. Entonces vamos a ver, puede ser lo más rápido que podamos porque yo sé que pienso así mismo. Y a lo que terminemos vamos a ver las placas de bulbo y bulbo y bueno. La siguiente semana, el día lunes, tenemos la dirección de médula con todos ustedes, C1, C2 y F2. Son 2 placas y 3 preguntas de teoría. La leemos impresa y la siguiente semana también es su exposición. ¿Sí sabes? ¿Sí? La de pensaba que el 24 era la exposición. el 24 es exposición y la lección. Y le pedí autorización al doctor León y a la doctora María Suárez para tomar el día del examen que cae el 1 de diciembre. Las dos cosas, el examen del primer parcial y la segunda lección del primer parcial, que solamente va a ser placar de tronco. Entonces, niños, cuando nosotros estudiamos al tronco cefálico, cuando hablamos del tronco, tenemos que saber que existen diferentes elementos y este tipo de elementos. Entonces, cuando hablamos del tronco, nosotros tenemos que saber que existen elementos que van a referirse en cada uno de los sitios. Estos elementos nos van a ayudar a nosotros a la pantalla se puso negra y no sé cómo ponerla en blanco. Entonces, por más que le ponga el dark mode, como se llama, se pone así. Y ahorita lo que estoy haciendo es poner los colores para. Me di cuenta que eso no puede marcarse. Entonces, hoy día vamos a hablar del puente, que es un tema más o menos sencillo, fácil, pero necesitamos estar conscientes de que lo estamos viendo. Cuando hablamos del tronco cefálico, tenemos que saber que el tronco cefálico, como ya vimos, se encargaba de recibir aferencias y inferencias. Vamos a tener acá al encéfalo. Entonces tenemos. Eso que nosotros estamos viendo acá corresponde al encéfalo. El encéfalo va a estar a continuación, está conectado con la médula espinal gracias a un elemento que se conoce como el tronco cefálico, que tiene 3 porciones. El mesencéfalo que tenemos acá, el puente o protuberancia, que es el tema del día de hoy que vamos a tener acá de color anaranjado, y posterior a eso vamos a encontrar el bulbo raquídeo, que lo vamos a ver abajo de color morado. Entonces, esos 3 elementos que estamos viendo ya corresponden al tronco cefálico. Y el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en esta parte que está acá, que se conoce como el puente o protuberancia. Y para hablar del puente o protuberancia, nosotros tenemos que saber que existen diferentes elementos que encontramos a lo largo de todo el sistema nervioso central. Entonces, aquí nosotros tenemos a la médula y vamos a hablar de los elementos que encontramos en cada uno de los cortes del puente principal. El primer elemento del que vamos a hablar es un elemento que va a captar información sensitiva. En esta ocasión nosotros hablamos de un elemento que se origina gracias a los receptores sensitivos sensoriales que están en la piel. Y hablamos tanto del corpúsculo de Pacini, que está acá, y también vamos a hablar de otro. El corpúsculo de Pacini va a llegar hasta la médula espinal, va a pasar a la columna anterior y posteriormente va a subir, como estamos viendo acá. Esa vía que se forma gracias a eso se conoce como la vía espinotalámica anterior, y la vía espinotalámica anterior lleva la información del tacto crudo. Vamos a tener también la información de este elemento que estamos viendo acá, que corresponde a axones de neuronas. Esos axones que estamos viendo acá de color celeste corresponden a las terminales nerviosas libres. Las terminales nerviosas libres van a mandar la información hasta la columna lateral, donde eventualmente van a subir también, como estamos viendo acá. Y esa vía que nosotros vemos acá corresponde a la vía espinotalámica lateral, que lleva información del dolor y la temperatura. Y aparte de eso tenemos a otra vía que la vamos a representar de color azul, que también pasa por la columna lateral, que se conoce como la vía espinotectal, que es la respuesta visual al dolor. Esas 3 vías que estamos viendo acá, la de color azul, que es la vía espinotectal, la de color verde, que es la espinotalámica anterior, y la de color turquesa, que es la espinotalámica lateral, van a formar un elemento que vamos a encontrar en todos los cortes, sea de mesencéfalo, sea de puente o sea de bulbo. Y este elemento que vemos acá se conoce como el menisco espinal. Entonces, este elemento que estamos viendo acá, que está resaltado de color naranja, se conoce como el menisco espinal. Y el menisco espinal lo vamos a poder encontrar en todos los segmentos del tronco cefálico. Entonces, el menisco espinal. Ya sabemos que si hacemos un corte a nivel de mesencéfalo, vamos a encontrar el menisco espinal. Si hacemos un corte a nivel de puente, vamos a encontrar el menisco espinal. Y si hacemos un corte a nivel de bulbo, vamos a encontrar
encontrar el menisco espinal, pero no es lo único que encontramos. O sea, vamos a poner acá, vamos a poner al lado, y como estoy en iPad, se puede pegar, vamos acá. Existen otro tipo de información sensitiva que ustedes captan. Esta información sensitiva también es captada y receptada por la piel, porque la piel es abundante en órganos sensitivos sensoriales. ¿Qué elementos vamos a tener? Acá vamos a encontrar elementos como el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Higo, el corpúsculo de Ruffini, y vamos a encontrar esos elementos que van a enviar su información a la médula espinal. Como ustedes saben, esa información llega a la médula espinal, y una vez que llega a la médula espinal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo van a formar una vía. Esa vía que se forma acá va a avanzar de manera medial y va a llegar hasta el bulbo donde estamos aquí. Eso es desde T6 para abajo. De T6 para arriba nosotros encontramos otra vía, que la vamos a dibujar de este color azul. Esta vía que va a ponerse de forma lateral a la de color rosado es la vía uniforme o la vía de Burgach. Entonces tenemos la vía de color rosado que se encuentra de T6 para abajo, que es la vía de Gol, y vamos a tener a la vía de color azul que corresponde a la información de los miembros superiores, que es la vía de Burgach o el trago uniforme. Esa información va a llegar hasta acá, a nivel del bulbo. En el bulbo nosotros vamos a tener dos tubérculos. ¿Qué es un tubérculo? Un tubérculo es un núcleo tan grande que crea un ambiente físico en un órgano. Así como vamos a ver a estos tubérculos que están acá, vamos teniendo hoy, les voy a, como estamos en iPad, voy a compartir una foto que tengo acá para irles explicando la parte más evidente. Entonces tenemos acá al núcleo de Gracil y acá vamos a poner el otro. Esos elementos que estamos viendo allí corresponden a los núcleos de Gol y a los núcleos de Burgach. Entonces tenemos núcleo de Gol, núcleo de Burgach, núcleo de Burgach. La información del lado derecho va a pasar al lado izquierdo y la información del lado izquierdo va a pasar al lado derecho. Y este elemento que se forma cuando se entrecruzan estas fibras se conoce como las fibras arcuatas internas. Entonces, cuando la información de los núcleos pasa al lado contralateral, nosotros vamos a encontrar a ese elemento que está acá, que se conoce como las fibras arcuatas internas. Y las fibras arcuatas internas es esto. De las fibras arcuatas internas van a nacer el menisco medial, que va a estar aquí arriba y va a estar acá al lado. Y el menisco medial también lo vamos a encontrar en los cortes de mesencéfalo, cuando vamos a cortes de mesencéfalo, y en los cortes de cuello. La información de la vía del menisco medial que va acá, de color va a llegar hasta un órgano que se encuentra un órgano par que tenemos en el encéfalo. Ese órgano se conoce como el tálamo, y el tálamo se llama tálamo y tálamo. Y la información del menisco espinal va a llegar al mismo lugar, es decir, va a llegar acá al tálamo, al núcleo ventral posterolateral, y acá también va a llegar al núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral. Entonces nosotros sabemos que a cualquier nivel, en cualquier corte, nosotros vamos a encontrar a los dos meniscos, el menisco espinal y el menisco medial, en cualquiera de los dos cortes. Más adelante vamos a ver cómo se van a ir ordenando cada uno de ellos. Sin embargo, nos falta hablar de uno. Ya vemos que hay el menisco espinal, que lleva la información del tacto crudo, la presión, el dolor de la temperatura, la serie y demás. Y ya tenemos el menisco espinal, que está el menisco medial, que va a llevar todo lo que tenga que ver con vibraciones de alta y baja frecuencia, tacto fino, presión y propiocepción. Sin embargo, hay otro elemento que no hemos visto, vamos a buscar esto, y nosotros tenemos dos órganos sensitivos sensoriales. Tenemos a nuestros oídos, el oído derecho y el oído izquierdo. Entonces vamos a poner acá al oído derecho y acá vamos a poner al oído izquierdo. ¿Qué pasa con los oídos? El oído interno tiene dos componentes. Tiene un elemento que vamos a igual de color azul, que está acá, que se va a encargar de recibir los estímulos relacionados con el equilibrio. Y ese elemento de color azul se conoce como el aparato vestibular. Y en la parte de abajo vamos a tener que se va a encargar de darnos el estímulo auditivo de color verde. Entonces, vamos a hablar de un elemento que se origina desde la porción más superior del bulbo, que vamos a ver en las placas, y se origina aquí porque en el bulbo raquídeo, en la porción más superior, vamos a tener dos núcleos. Uno de color rosado, que lo voy a poner aquí. Uno de color rosado, que está acá, aquí, y el otro que lo voy a poner de color rojo acá abajo. Esos son. El de arriba se llama núcleo cocleo superior y el de abajo se conoce como núcleo cocleo inferior. ¿Qué pasa con los núcleos cocleares? Nosotros cuando estudiamos el tronco tenemos que ver la configuración interna del tronco también. Entonces
para ver lo que hacen esos elementos, vamos a ver qué es lo que pasa con esos elementos. Entonces acá tenemos a estos elementos que van a darnos información del equilibrio por el aparato vestibular y de la audición por la cóclea. Para ver lo que sucede con esto, tenemos que darnos cuenta que el aparato vestibular va a enviar su información al núcleo coclear superior, ¿sí? Y el aparato vestibular le va a dar su información al núcleo coclear superior también, al inferior igual, y lo mismo pasa en el aparato lateral. Así como el aparato vestibular le manda información al núcleo coclear superior y al núcleo coclear inferior, la cóclea va a mandar también su información al núcleo coclear superior y al núcleo coclear inferior, de ambos lados, así, y de acá lo mismo. Los núcleos cocleares que se encuentran a nivel del bulbo van a intercambiar la información. Entonces lo que pasa en el núcleo coclear superior que está acá va a ser enviado y transmitido al núcleo coclear inferior, así y así. Y lo que pasa en el núcleo coclear inferior va a ser transmitido y va a ser enviado al núcleo coclear superior, como estamos viendo con este color naranja acá. Una vez que los núcleos cocleares comparten la información, los núcleos cocleares superiores e inferiores comparten la información, los núcleos cocleares inferiores van a hacer eso. Vamos a ver cómo el núcleo coclear inferior de un lado le manda la información al núcleo coclear del otro, de tal forma que se forma un elemento. Ese elemento que se forma aquí, de color azul, entonces esto va a pasar de un lado al otro, y lo mismo va a pasar del otro lado. Ese elemento que se forma cuando el núcleo coclear inferior manda sus fibras al lado contralateral, el lado derecho manda al lado izquierdo y el lado izquierdo manda al lado derecho, va a hacer que se forme un elemento. Ese elemento que corresponde a los axones del núcleo coclear inferior de ambos lados se conoce como el cuerpo trapezoide. Y el cuerpo trapezoide que está acá es el que va a darle origen a un menisco que va a llegar a este mesencéfalo, y solamente va a llegar al mesencéfalo. Ese menisco que llega al mesencéfalo, aquí hay uno, aquí hay otro, eso es el corículo inferior. El menisco que se forma gracias a los estímulos que recibimos del aparato vestibular y de la cóclea se conoce como el menisco lateral. Y ya tenemos dos colores, un naranja y un verde. Entonces acá vamos a tener este elemento. Esto va acá, de acá y de acá. Esos elementos que van al corículo inferior del mesencéfalo se conocen como el menisco lateral, y el menisco lateral va a dar la información del equilibrio y la audición. Entonces nosotros ya sabemos hasta ahora que en el puente vamos a encontrar tres meniscos. Vamos a encontrar al menisco espinal, que va a llevar la información del dolor y la temperatura. Vamos a encontrar también al menisco medial, que lleva la información del BTPP, y al menisco lateral, que va a llevar la información del equilibrio y de la audición. Ahora, ¿por qué me interesa que ustedes sepan que este elemento que se forma acá entre la información del núcleo coclear superior inferior de un lado y del otro es el cuerpo trapezoide? Porque el cuerpo trapezoide es el que va a ayudarnos a nosotros a delimitar de forma interna al puente. Entonces acá abajo vamos a dibujar una placa de puente así, y después vamos a explicar por qué se hace esa placa. Entonces tenemos acá núcleo coclear inferior, núcleo coclear inferior, está de color rojo, y atrás de color naranja, de color rosado, perdón, núcleo coclear superior, núcleo coclear superior. La información de uno va al otro, la información de uno va al otro, una vez que esto se comparte, como vemos acá, y se comparte acá, la información de uno y del otro va a compartirse. Entonces tenemos que se forma este elemento que se conoce como el cuerpo trapezoide. ¿Y qué pasa con el cuerpo trapezoide? ¿Qué importancia tiene? El cuerpo trapezoide va a servir para que yo le mida al tronco, sobre todo a la porción del puente, en dos regiones. En una porción inferior, que corresponde a la base, es decir, que todo lo que está por debajo del cuerpo trapezoide va a llevar información motora, y todo lo que está por detrás del cuerpo trapezoide va a llevar información sensitiva. Entonces tenemos que el cuerpo trapezoide no solo me sirve para delimitar el nacimiento del menisco lateral, sino que el cuerpo trapezoide va a ayudar a que ustedes dividan al puente, al tronco, al puente en dos porciones. Una porción motora que está abajo, que se conoce como la base, y una porción sensitiva que está arriba, que se conoce como el tegmento. ¿Y qué elementos encontraremos en este tegmento? Nosotros vamos a encontrar acá atrás el cuarto dentículo que podéis con el celeste.
ustedes saben, hay tres lemniscos que van a aparecer. Esos lemniscos se van a ordenar, van a adoptar una posición en forma de letra L. Entonces nosotros vamos a encontrar lemnisco espinal acá, lemnisco medial que está de color verde aquí. Entonces lemnisco medial acá, lemnisco medial acá y lemnisco lateral aquí. Entonces hay lemnisco medial, lemnisco lateral y entre los dos vamos a encontrar al lemnisco espinal. Entonces así es como ustedes van a encontrar en las placas de tronco, en las placas de puente, los tres lemniscos. Van a encontrar el lemnisco medial, que está más en el centro, el lemnisco espinal que está entre los dos y el lemnisco lateral que está acá arriba, lateral y lateral. ¿Qué otros elementos encontraremos a nivel del tegmento en una placa de puente? Tenemos un elemento que nos ayuda a conectar a los pares radiales 3, 4, 6 y 12. Ese elemento se conoce como el fascículo longitudinal medial y vamos a ver acá el fascículo longitudinal medial. Aquí, esa bolita roja corresponde al fascículo longitudinal medial. Como tenemos un fascículo longitudinal medial, vamos a tener también un fascículo longitudinal dorsal, que lo vamos a encontrar acá atrás y acá atrás. Ese es el longitudinal dorsal y el longitudinal dorsal. Aparte de eso, cuando hablamos de este elemento que se forma de acá, el lemnisco lateral que se forma gracias al cuerpo trapezoide, el cuerpo trapezoide el lemnisco lateral no solamente va a recibir información del núcleo superior y el núcleo inferior. Hay otro elemento que ya vimos la semana pasada. Este elemento que vimos la semana pasada corresponde a un núcleo que se conoce como el núcleo vestibular y vamos a encontrar el núcleo vestibular en los bordes de este elemento también. Entonces vamos a tener aquí a esto y vamos a tener acá a nuestro núcleo vestibular que lo voy a llamar todo. Entonces vamos a tener acá la parte del núcleo vestibular y acá el núcleo vestibular. El núcleo vestibular va a estar dividido en porciones y vamos a encontrar sus lóbulos. A nivel del puente ustedes van a encontrar el lóbulo superior, el lóbulo medial y el lóbulo lateral del aparato del núcleo vestibular. El núcleo vestibular no solamente va a estar presente a este nivel, sino que el núcleo vestibular también le va a dar información al núcleo superior y al núcleo superior superior. ¿Qué otras cosas encontramos en la cara interna del tronco? En la cara interna del tronco no solo encontramos a los lemniscos que estamos viendo acá, a los tres lemniscos ni a los fascículos longitudinales, los ejes mediales, ni al núcleo vestibular. Vamos a encontrar a otro elemento también. El tronco que está acá presenta elementos como cuáles. Ustedes saben que tienen a un conjunto de materia gris y de materia blanca que está presente en todo el tronco cefálico. Ese conjunto de materia gris y de materia blanca que estamos viendo ahora, representado de rojo y de color azul, corresponde a la formación reticular. ¿Qué pasaba con la formación reticular? Había unas vías que nacían de la formación reticular, una que nacía del bulbo y otra que nacía de la protuberancia. Aparte de eso, nosotros tenemos un elemento aquí. Aparte de la vía ponto reticular y bulbo reticular, hay otro elemento que vamos a encontrar acá. El núcleo rojo está presente a nivel del mesoceno. ¿Y qué pasa con el núcleo rojo? El núcleo rojo no solo va a mandar señales para la vía longitudinal, sino que el núcleo rojo va a mandar señales a varios elementos. Y eso nosotros tenemos a subir y bajar. Y aparte de eso, tenemos a otro elemento que se conoce como el núcleo del tracto solitario que está ahí, que también va a subir. Entonces, esos elementos que básicamente corresponden a los axones de la formación reticular en su porción del bulbo, en su porción del puente, del núcleo rojo y el núcleo del tracto solitario, van a formar un tracto. El tracto que está compuesto por la información de la formación reticular, del núcleo del tracto solitario y el núcleo rojo, se conoce como el tracto tegmentario central. Y vamos a encontrar el tracto tegmentario central a nivel del bulbo y a nivel del puente. Entonces, vamos a ver cómo esos elementos que estamos viendo acá, van a formar a un elemento que se conoce como el tracto tegmentario central, que tenemos al centro del tracto tegmentario central. Entonces el tracto tegmentario central va a llevar la información del núcleo rojo, del núcleo solitario, de la formación reticular en su porción cortina y bulbar. Y también vamos a
encontramos a nivel del tegmento. Ahora vamos a irnos a la parte inferior. Cuando hablamos de la parte inferior, nosotros tenemos que saber que en la base, a nivel del puente, encontramos solamente un elemento. Ese elemento que encontramos en la base, acá, sería como una zona de relevo en la vía córtico-espinal. Ustedes, estamos hablando de quiénes? Estamos hablando de unos elementos que se conocen como los núcleos continuos. Entonces, todo lo que encontramos a nivel de la base en el puente o protuberancia corresponde a los núcleos continuos que estamos observando aquí. ¿Y por qué me interesa que ustedes sepan que están los núcleos continuos ahí? Porque ustedes saben que la vía córtico-espinal no solo nace del lóbulo frontal. Entonces, nosotros tenemos cuando hablamos de las vías motoras, nosotros tenemos que saber que existe un cerebro que está ahí, y esa información va a bajar así. Los lóbulos del cerebro van a enviar información. Tenemos al lóbulo frontal que va a mandar información, tenemos al lóbulo parietal que también va a mandar información, al lóbulo occipital y al lóbulo temporal. ¿Qué sucede con esta información? ¿Qué sucede con la información del lóbulo frontal? ¿Qué sucede con la información del lóbulo parietal? Con la del lóbulo occipital y con la del lóbulo temporal. Cuando esta información viaja, en este caso la del lóbulo frontal va, viaja, la del parietal va, viaja, la del occipital viaja y la del temporal viaja, ustedes pueden escuchar o van a buscar a esas fibras y las van a entender como las fibras córtico-continuas. Entonces, cuando ustedes hablan de las fibras córtico-continuas, estamos hablando de las fibras que salen del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del occipital y el temporal. Entonces, la fibra que nace del lóbulo frontal se llama fibra frontocontinua. La del lóbulo parietal, parieto-continua, occipital, occipito-continua y temporal, temporo-continua. A todas esas se las agrupa como un solo conjunto de fibras, que son las fibras córtico-continuas. ¿Por qué les estoy hablando de esto cuando estamos hablando de la base? Porque la base se va a dividir en 3 porciones. Y no solo eso, sino recordemos que cuando hablamos del tronco de la vía corticoespinal, dijimos que del tercio inferior va a nacer la vía corticonuclear, que va a estimular los núcleos de los pares craneales, y del tercio superior, que está acá, va a originarse la vía corticoespinal, que va a estimular la musculatura axial reticular. Como nosotros ahora estamos hablando del puente, tenemos que saber que el puente es el corte que vamos a ver después. Sin embargo, esta parte que está acá, que es la base, se va a dividir en 3 regiones. Tenemos una porción intermedia, que está aquí, que está de acá, una porción medial que está acá y una porción lateral en tercio seguido. Entonces, la información que va a viajar por la parte medial, por la parte anterior que está acá, no va a ser la misma que va a pasar por la parte medial, ni va a ser la misma que pasa por la parte lateral. Cada una de las fibras que van a nacer del área 4 van a pasar por diferentes áreas, y eso importa porque ustedes cuando estudian los síndromes del tronco van a darse cuenta que los síndromes del tronco son bastantes, aunque específicamente a nivel del puente solo tenemos a una arteria que irriga a toda esta región. Lo que hace y lo que complica a esto es la extensión y la profundidad del daño. Entonces, lo que está aquí no es lo mismo que va a viajar por acá y no es lo mismo que va a viajar por acá. Lo que pasa por la porción más medial, que es esa, el primer tercio, corresponde a la información que nacía de este lóbulo, el lóbulo que está resaltado de color rosado. Entonces, a nivel medial, que está acá, ustedes van a encontrar la información de una vía. Esa vía que se origina aquí corresponde a la información del lóbulo frontal. En este caso, estamos hablando que esa vía que está acá es córtico entonces, la información que pasa en la porción intermedia de comportamiento es la información que nace del área del lóbulo frontal y que va a ir hacia abajo, que va a estimular los pares craneales. Y acá en el medio externo vamos a tener la información de la vía parieto-continua. Entonces, acá tenemos parieto-continua, acá tenemos parieto-continua y acá tenemos parieto-continua. Entonces, vía parieto-continua, vía parieto-continua. ¿Y qué pasa? Que se ubica acá, en la porción más abundante. En esa porción nosotros vamos a encontrar que se ubica la información de la vía córtico-espinal. Entonces, cada una de las regiones de la base está separada por el tipo de información que va a viajar por ella. En este caso, en la porción medial vamos a encontrar la información del lóbulo frontal, en la porción más externa la del lóbulo parietal, y en esta porción central vamos a ver cómo viaja la información de la vía córtico-espinal que va a hacer sinapsis en los núcleos.
ustedes ya saben cómo se dividen las fibras cuando van a bajar o van a viajar a través de la porcicultura. Entonces nosotros ya sabemos que el tronco, el puente, se va a dividir en dos porciones que está delimitada por este elemento que está acá, que se conoce como el polvo trapezoide. Todo lo que está anterior es la base, en este caso el motor, y solamente encontramos núcleos continuos. Y en la parte posterior vamos a encontrar al tegmentum, que corresponde a información sensitiva, ascendente. No hay tectum porque aquí estamos ocupados por el cuerpo ventrículo. ¿Qué más hay que ver? Cuando nosotros queremos estudiar la configuración interna del tronco, tenemos que ver la macroscopía del tronco, porque el tronco tiene elementos que se ven en la macroscopía que no se ven en la micro. Entonces, porque nosotros tenemos que saber que en la cara anterior que está ahí, vamos a encontrar a un elemento que se conoce como el surco de la arteria basilar y lo vamos a tener acá. Entonces encontramos, y ya les voy a explicar después. Entonces tenemos a los glóbulos, al encéfalo, propiamente dicho, y vamos a explicar todo el rango. El encéfalo, puente, ustedes saben que a este nivel nosotros encontramos a los continuos y en la parte y el tronco se va a conectar en la parte posterior con el cerebro que lo vamos a tener acá. Aquí y acá. ¿Qué pasa acá en el puente? En el puente nosotros tenemos a los núcleos continuos. Vamos a poner en el lóbulo frontal un color aquí y acá vamos a tener otro color. Esa información va a viajar a los núcleos continuos de ese mismo lado, como estamos viendo acá y como estamos viendo acá. Cada uno con su color para que no perdamos. Entonces tenemos ahí a nuestros núcleos continuos. ¿Qué pasa con los núcleos continuos? Los núcleos continuos y el puente como tal van a estar delimitados por una arteria. En este caso nosotros tenemos aquí tenemos acá la arteria vertebral y ahí van a ser esta arteria que es la arteria basilar y acá también lo mismo. La arteria basilar va a estar palpitando toda su vida y como va a estar palpitando toda su vida va a dejar un surco. Ese surco es el que encontramos aquí, el surco de la arteria basilar que está presente acá. Eso. ¿Qué más? La información del lóbulo frontal de un lado, en este caso del lado de acá, va a viajar hacia la información hacia el mismo lado. Y una vez que llega a esos núcleos continuos, los núcleos continuos reciben esa información y una vez que reciben esa información, la información del núcleo continuo va a ir al lado contralateral como estamos viendo aquí. Cuando va al lado contralateral nos va a dar unos elementos. Estos elementos que estamos viendo acá se conocen como las fibras transversas pontocerebelosas. ¿Y qué pasa con las fibras transversas pontocerebelosas? Las fibras transversas pontocerebelosas de un lado, de acá, y de otro. Y una vez que se estipula el lado contralateral, la información va a viajar así. Esas fibras transversas pontocerebelosas me van a dar a mí un elemento que se conoce como el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces nuestra placa que está acá va a tener de forma adicional dos elementos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces vamos a tener aquí pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso medio. PCM, PCM. ¿Qué más tenemos que saber? Que el pedúnculo cerebeloso medio es tan grande que va a estar ocupando a los otros dos pedúnculos. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior va a estar así, aquí, superior aquí, así, y el pedúnculo cerebeloso inferior también va a estar así oculto. ¿Eso qué quiere decir? Que en las cortes de puente van a haber placas donde encontremos a los tres pedúnculos, pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Qué más? Vamos a ver. Entonces, eso encontramos aquí. Surco de la arteria basilar y estas fibras que están acá son las mismas
fibras transversas pontocerebrosas. En la placa también vamos a encontrar, aparte de los núcleos continuos, a las fibras transversas que vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa encontramos? Hay elementos que no vamos a ver en la cara anterior, sino que la vamos a ver en la cara posterior. En la cara posterior vamos a tener acá arriba al puente y acá abajo al bulbo. Existe un surco, ese surco que está presente acá y acá, nosotros lo encontramos aquí, que está encerrado con la línea roja, con la línea blanca. Ese surco que estamos viendo ahí tiene dos nombres. El primero es el que está allá arriba, el surco del Calamus Scriptorum, pero no lo vamos a decir así porque ese nombre es complejo y le vamos a decir cómo se llama, que es surco mediano. Entonces el primer elemento que encontramos allí es el surco mediano. El surco mediano va a salir para algo y les voy a decir qué es. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, acá nosotros, aquí y acá no se ve tanto, aquí tenemos un abultamiento. Ese abultamiento representa a un elemento que ya dibujamos. Ese elemento es esto, es la marca que deja el núcleo vestibular en el puente. Y ese elemento se conoce como el tubérculo vestibular y es ese elemento que está ahí. Entonces tenemos el surco mediano que está acá el tubérculo vestibular. Pero ¿qué hay al lado? Al lado nosotros vamos a encontrar y vamos a comenzar a hablar de los cortes del tronco, del puente. Cuando hablamos del puente, nosotros tenemos tres cortes. Cuando hablamos del puente tenemos tres cortes. Vamos a tener un corte inferior, que lo vamos a poner de aquí. Ese corte es el inferior. En el corte inferior lo vamos a ver el nacimiento del séptimo par y del sexto par, de la glosens y el facial. El corte medio, que lo tenemos acá y lo vamos a poner de color azul, es el lugar donde vamos a ver el nacimiento o la emergencia del quinto par o del trigémino. Y el último corte que vamos a tener acá arriba es el que va a unir al puente con el mesencéfalo. Entonces hay tres cortes y ya sabemos que vamos a ver en cada corte. En todos los cortes del puente vamos a ver los mismos elementos que estamos viendo que vimos acá. Núcleos continuos, fibras transversas, cuerpo trapezoide, los tres meniscos. Pero ¿qué pasa? En la cara posterior nos faltó mencionar algo. Nosotros tenemos acá al cuarto ventrículo. Todo esto que está acá atrás es el cuarto ventrículo. Acá tenemos al cuarto ventrículo. Y todo lo que está por acá adelante es el corte. Hay un par craneal. Ese par craneal es el séptimo par. El séptimo par tiene su núcleo motor y el séptimo par va a salir. A medida que sale el séptimo par, sus fibras van a estar así y van a golpear a la pared del cuarto ventrículo. Cuando golpean a la pared del cuarto ventrículo van a crear una deformación, como la creaba el núcleo vestibular. Y eventualmente todo esto sale y va a comenzar a salir y sale así. Cuando sale el séptimo par, nosotros vamos a tener un abultamiento. Ese abultamiento lo vamos a ver en la macroscopía así. Entonces tenemos surco mediano, las fibras del facial que golpean contra el cuarto ventrículo, crean este elemento que está acá, que se conoce como el colículo del facial. Y el colículo del facial no solo se queda en una región, o las fibras del facial no solo se quedan en una región. Recuerden que cuando el facial sale va a abrazar a tres núcleos, el lagrimal inferior, salival superior y salival inferior. Entonces, ¿qué pasa con el facial? El facial va a salir y cuando sale va a hacer esto, tenemos que encontramos en la planta a este nivel del colículo del facial, corresponde a los axones que vemos aquí. Y aparte, recordemos que el facial va a tener un complejo que está dado por tres núcleos. Ese complejo nosotros lo vamos a ver aquí, así. Ahí y acá. Ese elemento es el que le va a dar el nombre a la placa y se conoce como eminencia media o eminencia teres. Entonces, la primera placa donde vemos el nacimiento del núcleo 7, del séptimo par y del sexto par, vamos a encontrar al colículo del facial que corresponde con las fibras de ese núcleo. Todo esto es lo que va a abrazar al núcleo lacrimal inferior, salival superior y salival inferior. Entonces acá abajo nosotros también encontraríamos a nuestro núcleo, aquí también encontraríamos al núcleo lacrimal inferior. Vamos a ver. Eso es lo que vemos aquí. Entonces vemos surco mediano, tubérculo vestibular, acá tenemos al colículo del facial y todo lo que está hacia arriba
es la eminencia media o eminencia teres, que es quien nos va a dar el nombre de la placa. Pero si se dan cuenta, hay un espacio aquí negrito. Ese espacio negro que está acá corresponde a un elemento. El locus ceruleus es lo que está por dentro. Ahí no es. Por eso es que porque la placa sí es un locus ceruleus. Pero ese elemento que está allí, ahí adentro está el locus ceruleus, sí. Pero no es el locus ceruleus. El locus ceruleus está por dentro. Entonces acá tenemos al séptimo párrafo. Y acá tenemos al séptimo párrafo. El locus ceruleus, como nos dijo Moniz, es un elemento que va a encargarse de enviar señales y es la cisterna de las catecolaminas que se encargan de darles a ustedes el reflejo de lucha o huida. ¿Qué pasa con el locus ceruleus? El locus ceruleus, al igual que el resto del sistema nervioso, fue complicado de teñir. Por eso es que se utilizó una tinción a base de hierro. Y esa tinción iba a graficar los axones que salían del locus ceruleus para abajo y para arriba. Y esos axones que están saliendo para abajo y para arriba son esa manchita negra que vemos aquí. Esa manchita negra, que corresponde a los axones del locus ceruleus, se conoce como sustancia ferrugínea. Y la sustancia ferrugínea es eso que está ahí, es la mancha que representa a los axones del locus ceruleus. Entonces tenemos acá surco mediano, el colículo del facial, la eminencia media, y vamos a encontrar un surco. Ese surco que está aquí y que está acá se conoce como el surco limitante. Entonces tenemos que en la cara posterior encontramos esos elementos: el surco mediano, el surco limitante. Entre el surco mediano y el surco limitante tenemos al colículo del facial y a la eminencia media. ¿Y qué separa el colículo? ¿Qué separa el surco limitante? El surco limitante va a dividir a una región que estamos viendo, que ya vimos, que corresponde a la impresión que deja el núcleo vestibular. Entonces acá vamos a tener a la impresión que deja el núcleo vestibular y acá tenemos a la impresión que deja el núcleo vestibular. ¿Qué más pasa? El núcleo vestibular va a enviar señales hacia afuera, así, y el colículo facial también lo va a hacer. Así y así. Cuando se agrupan esas fibras, que vamos a pintar de color verde, vamos a encontrar un elemento que se conoce como las estrías acústicas o estrías vestibulares. Entonces tenemos ahí a esos elementos que se conocen como las estrías acústicas o vestibulares. Entonces tenemos eso de aquí, obviamente no nos podemos olvidar acá arriba de la sustancia ferrugínea que corresponde a los axones del locus ceruleus. Entonces eso es sustancia ferrugínea. Y tenemos que si encontramos eso en la cara posterior, encontramos eso en la cara interna. Entonces nosotros ya vimos qué es lo que hace el séptimo párpado causal, qué es lo que hace o qué es lo que vamos a encontrar en el primer corte, que es el locus ceruleus, y ya vimos lo que pasa con la vía motora que va a la base. Entonces nosotros ahora tenemos que ver qué es lo que sucede con otro par craneal que nace en el cuello. Entonces nosotros ya vimos que acá, en esta primera placa que está aquí, vamos a ver al séptimo y al sexto párpado. El séptimo párpado cuando sale va a dejar una marca en el tronco, eso se conoce como el colículo facial, y lo que está de forma superior es la eminencia media, que es lo que le da el nombre a la placa. Entonces la placa más inferior se conoce como la eminencia media. Eminencia media o eminencia teres, que es el nombre que deja la membrana facial cuando rompan al completo. Tenemos al corte medial, que es la emergencia del facial, del trigémino. Y ahora vamos a hablar del trigémino antes de hablar de la última placa. El trigémino es el único par craneal que está extendido por todo el tronco. Y tenemos núcleos y tenemos tractos. Entonces tenemos el superior e inferior, encéfalo, puente, músculo. Tenemos un núcleo principal, que es este que está aquí. Ese se conoce como el núcleo continuo del trigémino. Aparte vamos a tener un núcleo que va a ir hacia el mesencéfalo. Ese se conoce como el núcleo mesencefálico del trigémino, que va a transportar información del PTPP de la cara. Y vamos a tener un núcleo que va de forma caudal acá, que se conoce como el núcleo espinal del trigémino, que va a enviar información del dolor y la temperatura. ¿Qué pasa con esos núcleos? Esos núcleos están conectados entre sí, como vemos acá, con esa línea de color verde. Y no solo así. Esos núcleos van a estar conectados por tractos. Así como tenemos un núcleo espinal del trigémino, tenemos un tracto espinal del trigémino. Tenemos un núcleo mesencefálico y un núcleo mesencefálico del trigémino y un tracto. Esos elementos van a estar conectados entre sí
gracias a un elemento que se conoce como el disco trigeminal. ¿Y para qué me importa que sepan esto? Porque el trigémino va a tener tres raíces, por eso se llama el trigémino. Una porción va a viajar hasta acá, la otra porción va a viajar hasta acá y la otra porción va a viajar también. ¿Qué hace especial al trigémino? El trigémino es uno de los pocos pares craneales que se mieliniza tanto en el interior del tronco, como estamos viendo acá, como en el exterior. Esos axones van a ser transportados hacia un elemento que se conoce como el ganglio terminal, que también pueden conocerlo como ganglio semilunar o el ganglio de Gassen, que es el ganglio del trigémino. Y ese movimiento va a llegar hasta acá, va a llegar hasta acá, y una vez que llega hasta ahí, nosotros vamos a ver qué pasa después. Una vez que la información llega hasta el ganglio trigeminal, vamos a ver que esa información va a estimular y va a ir a la cara. Entonces tenemos aquí nariz, boca y acá el ojo. Una rama, que es la rama B1, va a ir hasta acá arriba, al octávio. Entonces la B1 es la porción octávio. La B2, que está de color celeste, claro, va a ir a la mandíbula, la porción maxilar, mandibular B2, y vamos a tener a la otra de color rojo, que va a ir a la mandibular B3. Entonces el trigémino tiene tres porciones, B1, B2 y B3, que nacen del ganglio terminal. ¿Por qué me importa que sepan eso? Porque hay, como les dije hace un rato, el trigémino es el único par craneal que se mieliniza tanto por dentro del tronco como por fuera. Y vamos a tener que estar mielinizado por un conjunto de células que se llaman oligodendrocitos. Y las vamos a tener de color naranja. Entonces el oligodendrocito está aquí, aquí y aquí. Y el oligodendrocito va a mielinizar al trigémino por dentro, como estamos viendo acá, y de esa forma también lo va a mielinizar por fuera, así. Existen patologías como la neuralgia del trigémino que están asociadas a eso. Cuando ustedes tengan un paciente con la neuralgia del trigémino, ¿y qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino va a afectar principalmente a las raíces de 2 y de 3 y se caracteriza por lo mismo que hacía el daño de la glucosa en los nervios de Golgi y Bocuse, que eran ardor, calambre y hormigueo. Entonces, esas parestesias, que básicamente son ardor, calambre y hormigueo, van a afectar principalmente a la raíz B2 y B3 en la neuralgia del trigémino. ¿Y qué pasa con la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino es una enfermedad que sí, lo primero que tienen que hacer cuando tengan un paciente con neuralgia del trigémino va a ser comprobar que el paciente no tenga esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque esos ardores, calambres y hormigueos que se originan en estas dos porciones suelen darse gracias a que el oligodendrocito no solo está mielinizando por fuera, sino hay enfermedades como la esclerosis múltiple que van a provocar daños en el oligodendrocito en la porción que está saliendo del tronco. Entonces, la esclerosis múltiple va a dañar aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tengan un paciente con esclerosis múltiple, perdón, con neuralgia del trigémino, es descartar la esclerosis múltiple. Y eso lo hacen con algunos ejercicios más fácil, es la maniobra de Lermite. Entonces dice la paciente que va hacia atrás y se mete rápido, y si el paciente está haciendo un corrientazo, tiene eso. Si no tiene la esclerosis múltiple, se dice que lo primero que tienen que hacer es descartar así, pero hay bastantes personas que tienen neuralgia del trigémino que no tienen esclerosis múltiple. Entonces, lo que hacen es que le tienen que dar la cabeza hacia atrás, hacia adelante, rápido, y si siente un corrientazo que te va hacia abajo, eso quiere decir que la maniobra de Lermite es positiva, y eso les dice a ustedes que tienen esclerosis múltiple. ¿Qué pasa con el trigémino también? El trigémino es un nervio. Y la primera clase que nosotros tuvimos, nosotros hablamos de los tipos de migraña. Y entonces, lo primero que hicimos cuando conversamos nosotros era hablar sobre las migrañas. En este caso, ustedes saben que la migraña clásica se debe a qué? Se debe a un trastorno eléctrico de la corteza cerebral. Sin embargo, hay migrañas que van a afectar a ese par craneal, la migraña trigeminal. ¿Cómo nosotros tratábamos a una migraña clásica? Teníamos un tratamiento abortivo y un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo de la migraña clásica se utilizaba con valcote, ácido valproico. El valcote nosotros lo utilizábamos de tratamiento paliativo, 500 miligramos por noche. Y el tratamiento abortivo estaba dado por paracetamol o ibuprofeno, más cafeína, glutamina, que en la farmacia lo encuentran como Migraflash,
más el bupress, más el dimegrinato, que lo encuentran como beta C. Ese es el tratamiento de una migraña clásica. ¿Qué pasa con la migraña trigeminal? La migraña trigeminal afecta al nervio, afecta al trigémino. Y al afectar al trigémino, nosotros vamos a ver que el paciente va a empezar con trastornos en el ojo. El paciente con una migraña trigeminal, una cefalea trigeminal, también tiene aura. ¿Cuál es la diferencia entre una migraña trigeminal y la clásica? Que la clásica afecta la corteza y la trigeminal empieza ahí. Entonces el paciente con la migraña trigeminal va a empezar con trastornos que van a hacer que el ojo se le ponga rojo. Y adicional a eso, puede el paciente empezar a lagrimear. Entonces vamos a tener lágrima ahí y lágrima ahí. Aparte de eso, la migraña trigeminal no se trata como la migraña clásica, porque no tenemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En la migraña trigeminal nosotros no usamos ácido valproico y no usamos el bupress migra o migraflash para tratar la crisis abortiva. En la trigeminal nosotros tenemos que utilizar algo que se encargue de calmar al nervio. En este caso tenemos dos opciones. Tenemos a la gabapentina y a la carbamazepina. La gabapentina viene en 300 miligramos y la carbamazepina en 400. Nosotros vamos a empezar a tratar al paciente siempre con esto, con la GABA. ¿Por qué? Porque la carbamazepina es como una gabapentina refinada. La GABA es una carbamazepina refinada. Eso quiere decir que si ustedes le dan a su paciente carbamazepina y el paciente responde a la carbamazepina, ya no van a poder utilizar esto. Porque esto bloquea esto. La carbamazepina es una puerta que ustedes no pueden abrir. Por eso, antes de empezar a tratar a un paciente con carbamazepina en una neuralgia del trigémino o en cualquier enfermedad desmielinizante, nosotros empezamos con gabapentina. Y la gabapentina me da respuestas óptimas con esta dosis. Entonces, así es como nosotros vamos a mantener a nuestro paciente de forma paliativa. Sin embargo, el paciente con crisis migrañosa de tipo trigeminal es un paciente que tiene una hora diferente. ¿Cómo se expresa al paciente trigeminal con crisis migrañosa? El paciente con crisis migrañosa de tipo trigeminal va a ser muy sensible a la luz, va a ser muy insensible al ruido, y ustedes lo que van a tener que hacer para abordar a la crisis no usar esto, porque eso no va a tener efecto en el paciente. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Vamos a utilizar corticoides y B. Más lo vamos a poner en oscuridad y le vamos a poner en agua fría. Ese es el tratamiento abortivo. Entonces tenemos que las dos migrañas, por más que esas migrañas se diferencien, una, la clásica, tiene que ver con la alteración de la actividad eléctrica en la corteza, y la otra tiene que ver con alteraciones específicas del trigémino. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué pasa con la cefalea trigeminal? Aparte de eso. Y ya. Entonces, ya sabemos que el trigémino es importante porque es el único material que se va a extender por todo el tronco y va a estar minimizado tanto por dentro como por fuera. Ese trastorno que está, ese elemento es el oligoendolito que lo minimiza. El oligoendolito se puede dañar o se puede desminimizar con enfermedades como la esclerosis múltiple, y por eso que cada vez que ustedes tengan un paciente con neuralgia del trigémino, lo primero que tienen que hacer es despertar la esclerosis múltiple. Y como la despertaban, haciendo una maniobra que dice la gente que haga cierta terapia del cuello, haciendo un corrientazo que baja hasta toda la columna, eso quiere decir que el paciente tiene esclerosis múltiple y lo tiene que mandar a hacer examen de prueba para corroborar, pero no es una cosa que no me importa. Y la cefalea trigeminal también va a tener un aura. En el caso de la migraña normal eran los escotomas, que son puntitos blancos o puntitos de colores. La trigeminal va a ser igual, el dolor también es pulsante, solamente que va a afectar toda la cara de un lado. Y el paciente no va a poder, tiene que tener una luz así, no puede escuchar nada y tiene que inyectar el corticoide para abordar la crisis. Y cuando damos una nota más temperatura. Entonces ya sabemos que existen diferentes paracraniales a este nivel. Sabemos que vamos a encontrar el séptimo par, que es el que nos va a dar el origen de la primera placa. Ya sabemos que la placa medial es la que nos va a dar el origen del trigémino, y por eso nosotros ahora vamos a ver qué encontramos en la configuración interna del tronco con respecto a los pares craneales. Entonces vamos a hacer otro. Entonces tenemos aquí esto. Vamos a tener al elemento que me divide la base del tectum, que
lugar de donde van a ser el elemento lateral. Vamos a tener acá al cuarto ventrículo y vamos a tener adelante los músculos continuos que ya conocemos, pero entonces hay tres pares cardiales que nacen del cuerpo. El primero es el facial. El facial va a tener a su núcleo motor que está acá. Ese núcleo motor que está ahí va a tener va a girar así. Y este elemento que está acá, esa es la rodilla del cielo. Y en la placa vamos a ver que hay así, hay elementos. Vamos a tener el núcleo, a la rodilla oeste, que es la que estamos señalando acá, y después en la rodilla oeste vamos a tener la fibra del tríceps urbano, que es la que sale. Entonces, núcleo, rodeste y fibra. Aparte de eso tenemos el sexto par. El sexto par lo vamos a encontrar acá, y ese va a ser así, a la cruz. Y aparte de eso vamos a tener al trigémino, que tiene dos núcleos. Entonces vamos a poner acá el trigémino, acá el trigémino. El trigémino tiene un núcleo que es lateral y un núcleo que es medial. El núcleo medial es el núcleo motor y el núcleo lateral es el núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, y después de eso obviamente sale la zona de la persona. Ahora que ya vimos los elementos que están presentes en el tronco, tanto en la configuración interna como en la configuración externa, vamos a ver las placas del tronco. Y ya sabemos que en la primera placa, que se conoce como eminencia 3, ¿por qué? Por la presencia de este elemento que está acá, que le da el nombre a la placa. En la segunda placa vamos a tener la eminencia del quinto par, y básicamente lo que cambia es eso. Lo que cambia es que en una placa vamos a tener algo parecido a eso, pero vamos a tener al séptimo y el sexto par. En la que está superior vamos a ver al núcleo del trigémino por sus razones que salen, y en la última placa, que se conoce como el istmo del rojoencéfalo, ¿por qué? Porque el bulbo y el puente nacen de una sola vesícula que se llama rojoencéfalo, y por eso se llama la placa C. Entonces, niños, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Entonces ya